Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad, es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Se acaban de cumplir 10 años del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Y lo cierto es que el drama de Venezuela repercute en todos los rincones de América Latina. Ya van más de 7 millones de venezolanos y venezolanas que se han ido del país en los últimos años, datos de las Naciones Unidas. Uno los encuentra en todas las grandes ciudades de la región. ¿Qué va a pasar en Venezuela? ¿Se consolidó para siempre la dictadura de Maduro o todavía quedan posibilidades de una restauración de la democracia? ¿Y podríamos ver una nueva explosión social con millones más de refugiados? ¿O la situación económica ya se estabilizó? Hoy le vamos a preguntar sobre todo esto al expresidente de Colombia, Iván Duque, que dejó el poder el año pasado y que fue uno de los más acérrimos críticos de Maduro en la región. Su sucesor, el actual presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha dado un giro radical en las relaciones con Venezuela y ha estrechado los vínculos de Colombia con el régimen de Maduro. Le vamos a preguntar al expresidente Duque sobre cómo ve él el futuro de Venezuela. Y también le vamos a preguntar, entre otras cosas, sobre la actual crisis política en Perú, sobre el intento de juicio político del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, sobre la postura latinoamericana ante lo que está pasando en Ucrania y también, obviamente, sobre lo que está pasando en su propio país, en Colombia. Más tarde en el programa, en nuestro segmento El Innovador de la Semana, vamos a hablar con Jessica Sheffield, la bióloga marina costarricense que fundó la empresa sin fines de lucro Guardianes de la Naturaleza. Es una empresa que se dedica a educar a los niños, a los maestros, a las empresas sobre cómo preservar el medio ambiente y dan cursos gratuitos para estudiantes, para maestros, para empresas, para gobiernos. Le vamos a preguntar cómo lo hacen y cómo se financian. Bueno, empecemos con el expresidente de Colombia, Iván Duque. Presidente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a este programa. Es un placer, Andrés, estar acá contigo. Expresidente, empecemos hablando de Venezuela. Usted, como decíamos en la introducción del programa, fue uno de los críticos más duros de Venezuela. Pero bueno, ahí está Maduro. Pasaron 10 años. ¿Ganó por cansancio Maduro? Yo siempre creo, Andrés, que la lucha contra las dictaduras no puede claudicar. Se requiere perseverar en ellas y sin lugar a dudas tenemos una realidad que es dolorosa. Esta dictadura ha generado la mayor crisis migratoria en la historia de este continente. Y por otro lado, la destrucción económica y social es prácticamente incuestionable. Además, yo debo decir que la oposición le ha faltado mucha capacidad de aglutinarse, de tener una posición certera, y prácticamente la comunidad internacional dejó solamente en las manos de Juan Guaidó el poder acabar con ese régimen, algo que era bastante difícil. Creo que Maduro se siente hoy más fuerte y más consolidado, pero yo creo que hay que seguir perseverando en la exigencia de elecciones libres en Venezuela. No es una tarea fácil. Quienes lo adelantamos con ahínco y con absoluto convencimiento que es lo correcto y no vamos a declinar en ese propósito. Bueno, pero ¿cómo? La oposición de Venezuela se acaba de disparar un tiro al pie, desmantelando la figura jurídica de la presidencia interina de Guaidó. Sin duda, eso es un error garrafal, Andrés. Y creo además que Estados Unidos tiene una responsabilidad importante para ser el que más ejerza presión
para que se adelanten unas elecciones libres en Venezuela, porque lo que va a intentar Maduro es otra vez ir a la elección en el 2025, va a ir a las elecciones para 2024, 2024, pero se posesiona en enero del 25 y va a tratar de nuevamente manipular todo para que sea a su favor ese proceso electoral. Si Estados Unidos no ejerce una presión grande, si la OEA no ejerce una presión grande, si la Unión Europea no ejerce una presión grande, estaremos viendo a Maduro 5 años más. Pero, presidente, ¿pero qué dice usted a quienes dicen que justamente si Estados Unidos se mete más activamente en todo esto, eso le va a dar la pauta a Maduro, le va a dar la excusa de decir el imperialismo se mete en nuestros asuntos internos, defendamos nuestra patria y todo eso? Yo no creo, Andrés. O sea, la verdad es que hubo un momento de mucha presión que se dio hacia finales del año 2019, vino el año 2020 y de alguna manera la pandemia terminó salvando a Maduro porque la presión era muy grande en ese momento. En el 2021 se dieron procesos de cambio político en muchos lugares del continente, después en el 2022, todo eso le sirvió a Maduro para tratar de ganar oxígeno, pero lo cierto es que los diálogos en México, en mi humilde opinión, han sido un absoluto fracaso porque solamente han servido para Maduro ganar tiempo. La oposición no se ha logrado aglutinar y yo creo que si pensamos en lo que le puede ocurrir a Venezuela en los próximos 2 años, si no se hace una intervención realmente de la comunidad internacional por una presión democrática, lo que va a venir es una mayor diáspora. ¿Qué puede cambiar? Y ahí yo creo que también hay un poco de responsabilidad. Los acuerdos para que se vuelva a restablecer el comercio de petróleo de Venezuela hacia los Estados Unidos solamente le van a servir a Maduro. Y por otro lado, hoy vemos regímenes en la región que se llaman democráticos, pero que son absolutamente tolerantes y que miran hacia el otro lado. A eso iba, justamente a eso iba. ¿Cómo se va a producir ese cambio hacia la democracia cuando Maduro tiene más apoyo de México, Brasil, Argentina y Colombia que nunca? Es difícil y por eso lo digo, hoy la situación desafortunadamente le está sirviendo a los propósitos de Maduro. Yo creo que hoy la luz de esperanza recae sobre la Corte Penal Internacional en una buena parte, Andrés. ¿Por qué? Porque Maduro está siendo investigado y yo lo que espero es que en el próximo año por lo menos ya haya una inculpación formal de tal manera que venga esa presión internacional adicional. ¿Usted cree que en el próximo año va a haber un fallo de la... No sé si un fallo propiamente dicho, pero por lo menos una acusación ya formal solicitando una sanción por parte de la Corte Penal Internacional. Estos procesos tristemente han sido lentos. Yo tuve la posibilidad de denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional en el año 2017. Han pasado ya prácticamente 5 años desde aquel entonces, pero hemos visto pasos importantes como el haber iniciado la investigación, el haber hecho la evaluación preliminar y ahora lo que viene es una acusación formal para que se dé el juicio. Y yo creo que ese juicio es un mensaje muy claro a las dictaduras y sobre todo a los copycats de esas dictaduras en América Latina, como es el caso de Nicaragua, que hoy es absolutamente peligroso y que es la réplica de lo que ocurrió en Venezuela. ¿Cómo se explica que algunos gobiernos de izquierda de la región, como el de Brasil, que me sorprendió leer esta semana, que es bastante crítico de lo que está pasando en Nicaragua, pero no así en el caso de Venezuela? Y el propio, si no me equivoco, el propio presidente de Colombia, el propio Petro, ha sido crítico de Nicaragua. Es que uno no puede ser demócrata selectivo. Cuando hay dictadura, hay dictadura. Lo que hay en Venezuela es una dictadura. Lo que hay en Nicaragua es una dictadura. Mire usted, si fuera por coherencia, ha sido mucho más coherente el presidente Boric que los casos que usted ha señalado. Y yo creo, además, Andrés, que hoy lo que está ocurriendo en Nicaragua cada día se hace peor. Hoy por lo menos llegó información de 2 universidades adicionales que fueron cerradas, la persecución a miembros de la iglesia, al periodismo, la expulsión de 200 personas quitándole la nacionalidad. Esos son atrocidades que no se veían hace mucho tiempo en América Latina, pero Venezuela ha sido también otro caso latente. Entonces, yo lo que creo es que todos estos gobiernos que se llaman progresistas tienen que marcar por lo menos una línea de coherencia con la Carta Democrática Interamericana, porque hoy son los que están garantizando la permanencia de dictadores como Nicolás Maduro, siendo consuetas de sus atrocidades. Me están pidiendo un corte, pero rápidamente en 30 segundos. ¿Qué le responde a estos gobiernos que dirían, bueno, Duque y Macri y los expresidentes que eran más críticos abiertamente de Maduro no lograron nada? Déjenos tratar por nuestro camino. Yo diría que logramos 2 cosas. Primero, unir una posición
para la exigencia del camino a la democracia. La segunda, se hizo además un cerco diplomático que sin él no hubiera existido las conversaciones en México. Y tercero, se dio la más grande presión que se haya visto en todo el hemisferio en contra de un dictador en muchísimo tiempo. Quédese con nosotros, expresidente. Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, vamos a preguntarle al expresidente Iván Duque sobre lo que está pasando en Perú, lo que está pasando en Ecuador y en su propia Colombia. No se vayan, ya volvemos. Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group. Una ubicación privilegiada con inmejorables vistas al mar y la ciudad. The St. Regis Residences, Sunny Isles Beach en Miami, es el lugar perfecto para una vida soñada. La impecable arquitectura y el refinado estilo de St. Regis, junto con los exclusivos servicios y amenidades, ofrecen una experiencia inigualable. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que gobernó Colombia entre el 2018 y el 2022. Y como decíamos en el bloque anterior, fue uno de los críticos más duros del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Sigamos con la entrevista. Expresidente, antes de preguntarle sobre lo que está pasando en Perú, Ecuador, su propio país, Colombia, déjeme preguntarle rápidamente sobre Ucrania. El canciller de Ucrania se quejó, palabras más, palabras menos, hace pocos días, de la neutralidad de América Latina. Yo le hablé al Parlamento Europeo. No solamente alerté sobre lo que iba a ser la invasión, sino que elevé mi voz en defensa de Ucrania y en defensa de la democracia ucraniana. Además, denuncié, cuando se presentó ese ataque, lo que era un genocidio contra un pueblo que estaba defendiendo su soberanía. Y yo creo que en ese sentido, cuando fui presidente, marqué una línea coherente y congruente con lo que pienso. Y sí tengo la misma preocupación suya. Veo que muchos países han tratado de ser indiferentes, han sido tímidos en la defensa, y hoy lo que se presenta en Ucrania es un genocidio. Y así como muchas veces hay líderes políticos de la izquierda latinoamericana que se rasgan las vestiduras por muchos fenómenos, es triste verlos hoy tratando de representar a sus países y guardar silencio frente a lo que es la más grande atrocidad que ve hoy el planeta. Bueno, para ser justos, la mayoría de los países latinoamericanos, incluidos los de izquierda, las democracias de izquierda, votaron en las Naciones Unidas en contra de la invasión rusa. Pero también es cierto que no han apoyado activamente a Ucrania, ni han, de alguna manera, se han sumado a las sanciones económicas internacionales contra Rusia. Pero acaba la pregunta, ¿qué le dice usted a los latinoamericanos que dicen, bueno, esa es una guerra lejana, no nos compete, no tenemos por qué meternos? Primero, no es lejana en el sentido, Andrés, de que los efectos que está trayendo esta guerra para el planeta son evidentes. Los aumentos en los precios de los alimentos, América Latina también los está pagando. Los aumentos en el precio de la urea, los costos adicionales en materia logística, las implicaciones que esto tiene para los mercados energéticos del mundo, donde en muchos lugares se ha prácticamente exportado inflación hacia América Latina, hoy se sienten, y se sienten en el bolsillo de las familias más vulnerables. Luego, puede que geográficamente estemos hablando de lejanía, pero claramente estamos hablando de un conflicto que tiene ramificaciones globales. Pero aparte de eso, América Latina es una región que tiene una carta democrática. Lo que está haciendo Vladimir Putin es quitarle territorio a un gobierno, a un Estado democrático. Luego, la defensa de Ucrania también es la defensa de los valores y principios en los cuales nosotros creemos. Y lo tercero, que me parece más importante, estamos viendo bombardeos a hospitales, estamos viendo ataques a menores, estamos viendo cómo se laceran pueblos enteros. La indiferencia, el silencio nos puede terminar haciendo cómplices. Cuando yo fui presidente, enfrenté ese fenómeno, y yo creo que hoy el reto que tiene América Latina no es solamente votar en Naciones Unidas, es en efecto solidarizarse y aplicar también sanciones a Rusia
frente a esos delitos que comete diariamente. Quédese con nosotros, expresidente. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle al expresidente Duque sobre Perú, sobre Ecuador y sobre su propio país, sobre Colombia. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, Iván Duque, gobernó entre el 2018 y el 2022. Sigamos con la entrevista. Expresidente, hablemos un poco de Perú, lo que está pasando en Perú. El Congreso de Perú recientemente declaró al presidente de Colombia, su sucesor, a Gustavo Petro, como persona non grata en Perú por presuntamente meterse en los asuntos internos de Perú, criticar a la presidenta Dina Boluarte, solidarizarse con el expresidente Pedro Castillo. ¿Cómo ve usted lo que está pasando en Perú? Más que entrar en la controversia entre el presidente de Colombia y Dina Boluarte, a mí lo que me parece, Andrés, que hay que destacar es que lo que Pedro Castillo hizo fue un intento de golpe de Estado. Y yo creo que la reacción institucional del Perú fue muy contundente, donde no solamente se evitó el golpe, sino que además fue capturado y fue llevado a las autoridades por tratar de quebrantar la Constitución. Segundo, Dina Boluarte asume, porque además estaba bajo la prerrogativa de haber sido elegido dentro de la fórmula presidencial que llegó a la presidencia hace menos de 2 años, y ella continuó con la labor institucional que le corresponde, luego es legítima. Y es ella, dentro de la Constitución peruana, con el Congreso, quienes tienen que definir cuál es el siguiente paso institucional. Y me parece que ningún presidente de América Latina puede cuestionar ese proceso institucional, constitucional, sobre todo cuando se trató de un golpe de Estado flagrante que pretendió desestabilizar por completo el orden del gobierno y el Estado peruano. Petro y otros que siguen su línea dicen que Pedro Castillo fue electo y que esto es lo que pasó en Perú fue un intento de sacar del poder a un presidente electo. Pues él fue electo, pero él no fue electo para hacer un golpe de Estado. Es que una cosa es la libre determinación de los pueblos y otra cosa es la libre determinación de los dictadores o la libre determinación de los tiranos. Lo que él intentó fue quebrantar el orden institucional. La Constitución peruana es muy clara en qué momentos se pueden hacer convocatorias de elecciones, en qué momentos se pueden hacer los votos de confianza, qué ocurre si se dan las negaciones en los votos de confianza de manera consecutiva. Eso está arreglado en la Constitución. Aquí se violó por completo la Constitución y se pretendió un golpe de Estado, y yo lo que quiero celebrar no solamente fue la reacción rápida de la institucionalidad peruana, sino la reacción rápida de todo el hemisferio para condenar y para que fuera llevado a la justicia el presidente Castillo. ¿Cómo calificaría entonces lo que dijo su presidente? Creo que es desacertado, creo que es absolutamente desacertado, porque primero Dina Boluarte es hoy presidenta, porque además ella fue legítimamente elegida dentro de una fórmula, y adicionalmente fue un proceso que se marcó dentro del tránsito institucional del Perú. Ahora, más allá de esa controversia, Andrés, el tema peruano sí es complicado, en que ha tenido una altísima inestabilidad política, son casi 6 presidentes en 7 años, eso golpea muchísimo las instituciones. Hablemos rápidamente de Ecuador. El Congreso de Ecuador acaba de aprobar iniciar un trámite para hacer un juicio político al presidente. ¿Está bien eso? Yo lo que he dicho, Andrés, es que esta no es la primera vez que se intenta eso contra Guillermo Lasso. A él lo han intentado amenazar sectores políticos en repetidas ocasiones y claramente pueden tratar de hacer un quebrantamiento del orden constitucional, sobre todo cuando vemos que muchas de las acusaciones están soportadas en muchísimas falencias probatorias. Creo que el pronunciamiento del instituto o del grupo IDEA la semana pasada, de más de 30 expresidentes en el cual pude participar, los pronunciamientos de la Organización de Estados Americanos, recientemente el del presidente Abinader, el presidente Chávez de Costa Rica, el presidente Cortizo, es un llamado a que Ecuador permita no solamente que se adelante
todo el proceso institucional donde el presidente Lasso adelante su gobierno sin esa presión. Y yo creo que también es pertinente decir una cosa, Andrés, que se le ponga fin a ese chantaje político que se le ha presentado en más de 3 ocasiones. La única consecuencia de esta situación es que el riesgo país se dispare, que se pierda la confianza que el presidente Lasso le ha traído al Ecuador frente a la comunidad internacional. Tenemos que ir a un corte, pero rápidamente, ¿qué le responde a quienes dicen que si aceptamos que el Congreso de Perú destituya a un expresidente, Castillo en este caso, teníamos que aceptar que el Congreso de Ecuador? Son 2 casos distintos, Andrés. Pedro Castillo intentó un golpe de Estado. Guillermo Lasso es un demócrata, es un respetuoso de la independencia de poderes y es un respetuoso de la institucionalidad. No se pueden comparar. En el caso de Perú, el dictador o el que quiso ejercer la dictadura cerrando el Congreso, cerrando las instituciones, está en la cárcel. Guillermo Lasso ha sido un demócrata y se ha sometido siempre a todo tipo de escrutinio, pero claramente lo que hay detrás de esto es un chantaje y una presión política. Quédese con nosotros, vamos a hablar de Colombia. Tenemos que ir a un corte, volvemos con el expresidente de Duque y vamos a hablar sobre su país, sobre Colombia. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el expresidente de Colombia, Iván Duque, que gobernó entre el 2018 y hasta el año pasado, hasta el 2022. Sigamos con la entrevista. Expresidente, hablemos de Colombia, su país. Hay un escándalo político en Colombia estos días. El hijo del presidente Gustavo Petro se lo acusa de haber manejado dineros de origen incierto, haber pedido favores a funcionarios claves del gobierno. Pero por otro lado, es cierto que el propio presidente Gustavo Petro pidió una investigación a la Fiscalía sobre lo que hizo o no hizo su hijo. Y también es cierto que la que dio a conocer todo esto, la ex esposa del hijo de Petro, dijo que el presidente no sabía de todos estos chanchullos. ¿Qué piensa usted de este escándalo? Yo creo que eso es una situación que ya está en la órbita de los organismos de investigación, Andrés. Yo creo que la actitud que ha tenido el presidente de poner eso en manos de la Fiscalía, pues es una actitud que está poniéndola además bajo custodia de la Fiscalía y la Procuraduría, porque su hijo era funcionario público, pues todo el proceso. Y yo creo adicionalmente que lo que se busca en esta situación es que no se maneje con morbo, sino que se maneje con solidez institucional, y espero que las instituciones hagan su trabajo. Pero esa respuesta, o sea, no, es un poquito diplomática. Usted... O sea, en el caso de Colombia, perdónenme mi ignorancia, la Fiscalía y estas instituciones que están investigando esto, ¿son independientes, neutrales o no tanto? Colombia ha tenido instituciones que se han caracterizado por esa independencia, Andrés. Yo creo que tenemos una Fiscalía que ha sido una institución que desde la Constitución del 91 ha tenido que manejar procesos muy complejos y lo ha hecho siempre con celeridad, con confianza, con solidez. La Procuraduría, que tiene el control disciplinario, sobre todo sobre los funcionarios públicos, también tiene que hacer su tarea, y yo creo que después de haberse presentado esta situación, que es por supuesto grave, por supuesto delicada, pues estas instituciones están haciendo lo que les corresponde, y me parece que además el llamado que ha hecho el presidente para que sean ellas quienes de manera ágil se pronuncien, me parece que es adecuado. Y creo además que el debate político, por supuesto, que está ahí presente, se hará también en el marco del Congreso, de los medios y de otras instancias, pero la situación, dado lo delicado que es, creo que hay que dejar que quede en competencia de quienes tienen la posibilidad de hacer una investigación clara, objetiva e independiente. Uno de los pilares del plan de gobierno del presidente el presidente Petro, es hacer la paz con las guerrillas del ELN. ¿Cómo va ese proceso? El ELN, Andrés, lleva más de 4 décadas matando colombianos, secuestrando colombianos, cometiendo ecocidios, y nadie sabe qué quieren. A ellos les encanta el show, les encanta llamar a grandes diálogos, hacen diálogos nacionales, diálogos regionales. Colombia ha ensayado todo con esos bandidos.
Yo creo que lo que es importante es que le preguntan al ELN qué es lo que quiere. Porque seguir sometiendo al país al desgaste de sentarse con ellos, que también se han burlado del gobierno cuando el gobierno anunció un cese al fuego, después ellos dijeron que ellos no iban al cese al fuego, que fue una burla que se dio a finales del año. Yo creo que Colombia lo que quiere saber es qué es lo que quieren. Bueno, ¿Qué justifica tanto crimen? ¿Qué justifica tanta desolación? ¿Qué justifica pero está haciendo daño bien ambiental? o mal el gobierno del presidente Petro en buscar esta paz? A mí me parece, Andrés, que la paz total no es solamente con el ELN. Y yo he dicho que hay que saber diferenciar. Una cosa es tratar de tener aproximaciones con actores armados que tienen ciertos elementos políticos y otra con el crimen organizado. El ELN es un grupo terrorista y es un grupo que trata de revestirse de política, pero lo único que ha hecho es lacerar a Colombia. Y hoy hay un elemento, la Constitución de Colombia es clara. No se puede dar amnistías a quienes han cometido secuestros y narcotráfico. Entonces ahí van a tener que hacer esa diferenciación. Y por otro lado, lo que digo es que al ELN hay que exigirle la suspensión de todos sus actos criminales, porque fíjese que en los 17 meses de negociación que tuvieron con el gobierno que me precedió, mataron más de 100 personas, hubo más de 400 actos terroristas y más de una decena de secuestros. Yo creo que claramente al ELN hay que exigirle más y en transparencia para todo el país, preguntarle qué es lo que quieren. Antes de negociar con ellos. Claro. Expresidente, hablemos de su gobierno rápidamente porque nos queda poco tiempo. ¿Qué autocrítica haría usted a su gobierno? Porque cuando usted se fue del poder, sus niveles de aprobación estaban bajísimos, 27% según algunos eso, otros un poco más altos. Yo no goberné. Pero no eran altos. ¿Qué pasó? Yo no goberné para las encuestas, Andrés, y tomamos decisiones impopulares. Tomamos decisiones impopulares pero necesarias para el bien del país. Nuestra economía creció al 10.7% en el 2021 y dejamos la economía para que en el año 2022 creciera más del 7.5%. En adición a eso, un país no solamente vacunado, recuperado frente a la pandemia, con una agenda social enorme, con proyectos de infraestructura, tuvimos grandes avances. Claro que tuvimos grandes retos y claro que siempre habrá autocríticas de carácter político, de carácter social. Pero usted es, antes de ser presidente, era un investigador social, económico, analista político. O sea, ¿qué autocrítica sería como para haber aprendido algo de este proceso? No, yo creo, Andrés, que, por ejemplo, yo he hablado mucho que desde el comienzo del gobierno yo debía haber agotado mucho más el diálogo con algunos sectores de oposición, por lo menos para tramitar lo que fueron las objeciones a la Justicia Especial para la Paz. Yo he hablado inclusive que se hubieran podido lograr de pronto algunos mayores consensos en materia fiscal. Fíjese que si hubiéramos aprobado la reforma fiscal que le anunciamos al país a comienzos del 2021, pues muy seguramente hoy el país tendría muchos más ingresos. No obstante, nos tocó retirarla, volverla a presentar, sacarla adelante y hoy usted ve los récords en recaudo que le dejamos al gobierno que hoy ejerce el presidente Petro. Hoy nos hemos dado cuenta que Colombia quedó en una mejor posición en términos de ingresos, pero sin lugar a dudas hubiéramos podido agotar muchos más caminos políticos para tratar de generar consensos. Hay muchos temas en los que yo puedo ser autocrítico, pero yo diría, en esos dos especialmente, creo que hubiéramos podido agotar mucho más el diálogo para buscar consensos a nivel nacional. ¿La barba? ¿Por qué cuando dejó la presidencia se dejó la barba? Por solicitud de mis hijas, apreciado Andrés. Entonces, cuando dejé la presidencia... ¿Por qué le pidieron a sus hijas que se dejara la barba? Papá, porque nos habíamos ido a descansar unos días y yo dejé de afeitarme como unos 4 o 5 días. Entonces les pareció muy curioso que me vieron siempre afeitándome casi 3 veces al día durante 4 años. Me dijeron, papá, ¿por qué no se deja la barba? Y entonces me la he dejado y me siento muy cómodo con ella, me afeito menos y disfruto más este nuevo look. ¿Era eso o alguien especulaba que su familia le dijo, tienes que hacer un quiebre con tu presidencia? No, yo creo que uno siempre tiene que hacer cambios en la vida y reinventarse, Andrés. Yo tengo claro, primero, que goberné con pasión, con amor por mi país. También tengo claro que el día que dejé la presidencia no me llevo añoranzas, me llevo buenos recuerdos, no llevo viudez de poder. Me he dedicado a la academia, me he dedicado a mis temas ambientales y me he dedicado también a algo que para mí es la prioridad en la vida y es estar con mi familia, disfrutar esta etapa de crecimiento de mis hijos. Y si mis hijas me piden que me deje la barba, me la dejo con gusto y la estoy disfrutando. Viudez del poder, esa no lo había escuchado antes.
La voy a adoptar. Nunca la he tenido, afortunadamente. Está buena. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Expresidente. Vamos a un corte cuando volvamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a entrevistar a Jessica Sheffield, la bióloga marina costarricense que fundó la empresa sin fines de lucro Guardianes de la Naturaleza. Es una empresa que se dedica a educar a estudiantes, profesores, empresas sobre cómo cuidar el medio ambiente. Dan cursos gratuitos para la preservación ambiental para niños, maestros, empresas y hasta gobiernos. Vamos a pedir que nos cuente un poco qué hacen y cómo lo hacen. Vamos a la entrevista. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Jessica Sheffield, muchas gracias por estar con nosotros. Jessica, explícanos por favor, ¿qué hacen ustedes en Guardianes de la Naturaleza? Nosotros educamos, equipamos y movilizamos a estudiantes, docentes, directores y más recientemente también a familias para convertirse en guardianas de la naturaleza. Pero, ¿qué es un guardián, Jessica? ¿Es una persona que le dice a otra, señor, por favor, no tire botellas de plástico en el piso? ¿O qué es? Bueno, un guardián es una persona que no solo comprende cómo funciona la naturaleza, sino que actúa en pro de la naturaleza. Entonces, empieza no con decirle a otros, sino empieza desde adentro, desde uno mismo. ¿Cómo me empiezo a comportar yo? ¿Cómo a través de este conocimiento empiezo a cambiar mis hábitos, mi forma de actuar, mi forma de ser? Y ese actuar desde adentro es lo que trae las ondas de cambio hacia afuera. Tenemos niños, por ejemplo, desde los 4 años que ya se identifican como guardianes de la naturaleza. Y estos niños participan en campañas de reforestación, en campañas de limpieza. Estos niños desde sus hogares empiezan a ahorrar el agua, la electricidad y se empiezan a formar con un poquito diferente a lo que la sociedad nos ha venido enseñando. Y eso es romper muchas veces hábitos, ideas y volcarnos hacia actuar de una manera armoniosa con nuestro medio ambiente. ¿Cuántos cursos tienen ustedes, Jessica? ¿Y estos cursos son gratuitos o hay que pagarlos? Nosotros tenemos una plataforma educativa gratuita donde se pueden descargar más de 120 recursos que están alineados a las materias básicas. Esta plataforma se lanzó en el 2019 y en estos momentos tenemos docentes, educadores ambientales de 21 países, sobre todo Latinoamérica, descargando este material. Porque nosotros queremos quebrar las barreras para la educación, para el desarrollo sostenible. Pero los cursos son gratuitos. Las herramientas son gratuitas y estamos en el siguiente nivel de crear todo un centro de formación. Para quienes estén interesados en unirse, ¿cómo se llama la plataforma, Jessica? Se puede encontrar en movimientoguardianes.org. Jessica Sheffield, muchísimas gracias. Mucha suerte con Guardianes de la Naturaleza. El innovador de la semana es presentado por falabella.com, un nuevo punto de partida. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa, el 10º aniversario del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. No se vayan, ya volvemos. Falabella.com, la calidad la dejamos en manos de expertos. Creo que hemos encontrado el Santo Grial 3.0.
Aprobado, aprobado, aprobado. Caracoles. Miles de marcas, miles de emprendedores, la mejor calidad. Me encanta. Todo lo que necesitas está en el nuevo falabella.com. Descarga la app. Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema con el que empezamos el programa de hoy, el 10º aniversario de la subida al poder del dictador de Venezuela, Nicolás Maduro, que se acaba de cumplir el 8 de marzo. Les voy a compartir algunos datos sobre lo que ha pasado en Venezuela en los últimos 10 años. Recordemos, Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Ya venía cuesta abajo desde el gobierno de Chávez, pero esto es lo que pasó desde que subió Maduro. Son datos duros, no son juicios de valor. Dato número 1. El Producto Bruto Interno de Venezuela se ha desplomado de casi 259.000 millones de dólares en el 2013 a entre 60 y 86.000 millones de dólares hoy. Datos que me dio la consultora económica venezolana Ecoanalítica y de la base de datos estatista.com. Esto significa una caída de por lo menos el 77% en la actividad económica del país en una década. 77%. Dato número 2. La tasa de pobreza de Venezuela, dato fundamental. La pobreza se ha disparado del 40% de la población en el 2013 al 94% de la actualidad hoy día. ¿Escucharon bien? Según la encuesta de Encovi de hogares venezolanos realizado por la Universidad Católica Andrés Bello, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Simón Bolívar. Según los organizadores de la encuesta, la tasa de pobreza de Venezuela ha superado a la de Haití, que era el país más pobre de América Latina. Dato número 3. La inflación en Venezuela. La tasa de inflación ha aumentado del 56% anual hace 10 años a un 350% anual este año. Datos de Ecoanalítica. Los empleados públicos venezolanos ganan el equivalente a $14 en efectivo al mes, según la agencia de noticias Reuters. Es uno de los sueldos más bajos del mundo. Dato número 4. Más de 8.200 venezolanos y venezolanas murieron en ejecuciones extrajudiciales por parte de los escuadrones de la muerte de Maduro entre el 2015 y el 2017, según el Grupo de Derechos Humanos Amnistía Internacional. Dato número 5. Más de 7 millones de venezolanos y venezolanas han huido del país en los últimos 10 años. Dato de las Naciones Unidas. Es el éxodo masivo más grande de la historia de América Latina. Lo pueden ver en las calles de cualquier ciudad latinoamericana. Resumiendo, Maduro, con la ayuda de Hugo Chávez antes de él, ha logrado un milagro económico al revés. Logró convertir a uno de los países más ricos de América Latina en uno de los más pobres y oprimidos de la región y del mundo. Esos son los datos. Todo lo demás es cuento. Bueno, se nos acabó el tiempo por hoy. Los invito a visitar mi blog en la página de internet andresopenheimer.com y síganme en mi Twitter en @OppenheimerA, en mi página de Facebook Andrés Oppenheimer y en mi cuenta de Instagram Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por acompañarnos. Hasta la semana próxima. Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.